Los cristianos podemos ser afligidos por situaciones que uno no controla. Pueden llegar enfermedades por vía que no son el pecado. Debemos ofrecer siempre la oración de sanidad divina, consolar con abundancia de palabra e incluso recomendar la visita al médico o al hospital. Los creyentes cristianos como Job podemos sufrir haciendo el bien, y eso no significa que estamos en pecado ni que el diablo se está enseñoreando sobre nosotros. La Saludos y bendiciones, queridos hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos para continuar con la serie de estudios bíblicos acerca de la apostasía. En el día de hoy vamos a ver el subtítulo Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, cuando una persona ignora las Escrituras, pues va a ignorar el poder de Dios. Y es por una razón muy sencilla. Las Escrituras, la Biblia, es la revelación especial de Dios. El que quiera conocer a Dios solo tiene que leer su santa y bendita palabra. Entonces, cuando conocemos a Dios a través de las Escrituras, sabemos de qué Dios es capaz. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros encontramos un episodio donde los saduceos, una de las sectas del judaísmo, intentaron desacreditar la resurrección como un hecho real y como la esperanza que tenemos los creyentes del día de hoy. Nosotros vamos a ver en Mateo 22, 29 al 33 este pasaje. En el día de hoy lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver Mateo 22, verso 29. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. O mejor dicho, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. El versículo 33 dice: cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza, porque Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, en el sentido de que conocía las Escrituras y también la vivía, y posteriormente la enseñaba. Mire, la autoridad de las Escrituras también implica la autoridad de la comunidad para la cual esas Escrituras son sagradas. La iglesia local donde uno se reúne, como nuestra comunidad de fe, tiene un rol significativo en la formación de nuestro carácter y también de nuestra personalidad moral. Nuestra identidad, la de nosotros los cristianos, no lo que están apostatando, sino la del cristiano fiel y verdadero, en gran medida es producto de las comunidades donde crecemos y que contribuyen significativamente a la formación de nuestro carácter. Las comunidades de fe que buscan ser fieles a los propósitos de Dios son moral y éticamente muy importantes en términos de la formación de nuestra visión, de nuestros sentimientos y el entendimiento de lo bueno y de lo malo.
Esa comunidad de fe, que es la iglesia local donde usted y yo nos congregamos, contribuye significativamente a la formación de virtudes y destrezas morales que definen nuestro ser y nuestro hacer. Su iglesia local, la suya y la mía, juega un papel importante en su vida espiritual. En la mayoría de los casos, la iglesia local es la fuente principal de enseñanza bíblica, de adoración, discipulado, responsabilidad, amonestación, ánimo y compañerismo, que no era lo que tenían estas personas, estos saduceos, porque eran unos explotadores, uno toma ventaja de la fe de las personas de su tiempo. ¿Quién es el centro? ¿Quién es soberana en una iglesia local? Las Sagradas Escrituras, la Biblia. No hay libro escrito absolutamente por nadie, no importa que el escritor haya ganado un premio Nobel de literatura, ese libro jamás podrá estar por encima de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el Señor está hablando de errar, de fallar en el blanco, a esta persona se lo dice porque desconocen voluntariamente las Escrituras y por vía de consecuencia desconocen también el poder grande que tiene Dios. Este fue un tremendo debate que envolvió a los mejores personajes de los herodianos, de los saduceos, de los fariseos. El plan consistía, porque después que Cristo limpió el templo, en el capítulo 11 de Marcos, se explica correctamente, ellos querían saber quién fue que le dio el permiso, de dónde provino la autoridad con la cual él hizo lo que hizo. Porque limpiar el atrio del templo, hay muchas personas que en este tiempo no tienen la más remota idea de lo grande que era el patio, donde podían caber miles, cientos de miles de personas. Era enorme. Ahora el lugar santo y el lugar santísimo ya eran más pequeños, porque ahí entraba el sacerdote ordinario todos los días a hacer sus labores y el sumo sacerdote una sola vez en el año para hacer la expiación. Entonces, cuando Cristo hizo lo que hizo, le mandaron delegaciones. Allí habían principales sacerdotes, allí habían ancianos, allí habían líderes. También juntaron a fariseos y a herodianos, mandaron saduceos. Bueno, ellos lo que andaban buscando era poner palabra en boca de Jesús con la intención de atraparlo fuera de la correcta aplicación de las Escrituras y así tener un argumento válido para someterlo a la justicia ordinaria. Ellos hicieron preguntas tentadoras, iban y venían con malas intenciones. Otras preguntas eran fruto de la mala comprensión que tenían de las Escrituras, porque este tipo de personas le daban más valor a la tradición de los ancianos que al poder que tiene la palabra de Dios. En algún momento tergiversaban las Escrituras para enredar a Cristo en una potencial respuesta. Mire, el errar en el blanco era un propósito, pues lo hacían con la debida conciencia de que estaban torciendo las Escrituras y lo estaban haciendo para sus propios fines. Pues, aunque sea cierta la historia que se inventaron de que una mujer tuvo 7 esposos y los 7 esposos eran hermanos, y entonces los 7 murieron y posteriormente murió ella, ellos, para desacreditar la resurrección, dijeron que en la resurrección con quién ella se iba a quedar, cuál iba a ser su cónyuge. La idea era avergonzar, desmeritar la resurrección, pues ellos no creían en ella. Es decir, los saduceos, lo que están haciendo la pregunta, ellos no creían ni en la resurrección, ni en espíritu, ni en ángeles. Entonces querían dejar a Jesucristo mal parado. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar el que lleva nota cuando Pablo manda la carta a las iglesias que están en Galacia. Él le habló de que si viniera un ángel del cielo y contradijera el evangelio que ya está, ese ángel es un anatema. Y él dice que no hay 2 evangelios, ni 3, ni 4, ni 5. Hay uno solo, pero el que hay personas con malas intenciones que lo malinterpretan, siempre para tomar ventajas. Entonces aquí vemos, cerrando el paréntesis, que la respuesta de Jesús va directo al grano. Él le dice, erráis, ustedes fallan.
Ustedes no dan en el blanco. ¿Por qué ustedes fallan? ¿Por qué cometen el error? Porque ignoran las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras, ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús no se queda en esta explicación, sino que pasa de inmediato a las Escrituras para que vean que a propósito la ignoraban. Entonces, él le dice, no habéis leído. Es decir, lo que van a quedar en vergüenza son ellos. Hermanos, se supone que una persona con un año en los caminos del Señor, con un año en la iglesia, debe tener la madurez suficiente para conocer a Dios. Y no me diga que como pastor yo estoy exagerando. Porque yo le puedo demostrar a ustedes que cuando se levantó ese punto blanco, ese punto de evangelismo en Antioquía, que mandaron a Bernabé para supervisar, y cuando él vio la gran cantidad de personas que habían recibido a Cristo, él fue y buscó a Pablo, que estaba en Tarso de Cilicio, y se quedaron allí un año enseñando la palabra. ¿Qué pasó después de un año? Número uno, que los creyentes fueron llamados cristianos. Número dos, que ahí habían líderes, dice profetas y maestros, y menciona 5 de ellos que ministraban al Señor. Y número 3, se ve que ese pueblo conocía tanto a Dios que cuando se presentó la oportunidad de ofrendar libremente para mandar una ayuda a los pobres de Judea, ellos fueron los primeros en ponerse al frente. Es decir, en un año es suficiente para uno conocer lo básico, los rudimentos, los fundamentos del Evangelio. Por eso es que aquí en Mateo 22, del 23 al 33, yo leí del 29, pero ustedes pueden leer desde el 23. Él le dice, es que ustedes no han leído lo que le fue dicho por Dios a Abraham, a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. E incluso le dice, yo soy el Dios de tu padre. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Cuando le dice, no habéis leído, entonces él le está hablando a un sector del judaísmo que lo único que ellos consideraban como la Biblia era el Pentateuco. Ellos eran muy aferrados a Moisés. En Mateo capítulo 23, del verso 1 en adelante, ustedes lo pueden ver. Cuando Cristo le habla de que esta gente, cuando ellos van a enseñar, ellos en la cátedra de Moisés se sientan y ellos dicen correctamente, pero viven incorrectamente lo que dice la palabra del Señor. Esto lo traigo a colación para que ustedes vean que ellos ciertamente conocían esto. Y Jesús le dice, es que ustedes no han leído. Y si lo han leído, es que ustedes no entienden que Dios, cuando habló con Moisés, muchos años después que Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, Él no dice, yo fui el Dios de ellos. Él dice, yo soy el Dios de ellos. Hermano, porque la Biblia hay que leerla y hay que meditarla. Este pasaje de Éxodo capítulo 3, ellos lo conocían muy bien. Porque es que ellos son más seguidores de Moisés que de cualquier otra persona. Allí fue que Dios se encontró con Moisés en el monte Horeb, que también se llama monte Sinaí, cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Esta fue la manera que Dios utilizó para atraer a Moisés hacia él y hacerle el llamamiento. Entonces esta gente ignoraba con conciencia lo que hacía, pues su intención era burlarse de las Escrituras. Era burlarse de los oyentes que estaban allí y era desacreditar la resurrección. En el día de hoy hay gente que actúan de la misma manera. Entonces ellos citaban a Moisés de acuerdo con su parecer y se salían del contexto en el cual se dijo tal o cual cosa. Mateo 23, como les cité anteriormente, es un testimonio de que ellos, especialmente los saduceos, que solo aceptaban el Pentateuco, conocían la letra de las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. De verdad que sí. Por eso es que yo siempre les digo, sométase a su pastor, sométase a sus maestros en la iglesia, siempre y cuando la palabra del Señor dice que los que hablan, hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes una autoridad espiritual, tú tienes que estar bajo esa autoridad espiritual.
porque ese es el medio mediante el cual se te explica correctamente la palabra del Señor, para que además de la letra, conozca el espíritu de ella y no te quede un enano. Nosotros creemos que la misma tónica es empleada hoy día por muchos de los engañadores que hay en el mundo, pues es un engaño consciente para lucrarse de la honestidad de los creyentes o de la gente ingenua. Que alguien ignore algo porque el conocimiento no le haya resplandecido es una cosa distinta al que yerra, al que comete un error consciente de lo que está haciendo. Miren, en el Salmo número 2 se habla de consultas en privado contra el ungido de Dios, de cómo hacerle daño y matarlo. Eso es para que ustedes vean que esta gente maligna, ellos tienen plena conciencia de lo que están haciendo. Y este mismo Salmo número 2 es citado en Hechos capítulo 4, verso 27. Los creyentes interpretaron ese pasaje en el contexto de ellos como la unión entre Pilato y Herodes, junto con los gentiles, con el pueblo de Israel, para hacer daño y finalmente matar a Jesús. Entonces, mire, entre el Salmo número 2 y esta persona hay 1000 años. Y entre Hechos capítulo 2 y usted y yo hay 2000 años. Entonces, como la palabra tiene pertinencia y vigencia, en el día de hoy hay personas que hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Tomamos el Salmo 2 y le decimos, mira, Señor, que hay personas que consultan en privado, en oculto, cómo hacerle daño a los cristianos. Y tratamos desde la trinchera espiritual de hacer guerra contra esta gente, porque ellos no pueden ganar esta batalla. Ustedes saben que por lo general hay alianzas malignas que operan para sacar provecho o hacer daño. Regularmente para mí son temas recurrentes ir a Esdras o a Nehemías. En el caso de Nehemías, Sanbalat y Tobías eran una especie de Herodes y de Pilato. Ellos sobornaron a un hombre para que profetizara en contra de Nehemías y así asustarlo. Nehemías capítulo 6, versículos 12 y 13. Cuando ellos están sobornando a esta persona, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Ellos saben que lo están haciendo mal. Ellos no pueden luego decir, que no lo sabíamos. No, ellos estaban sobornando a una persona, pusieron palabra en boca de esta persona para que la soltara diciendo que Nehemías lo que quería era convertirse en un rey y declarar independencia del gobierno de Persia. Entonces en el día de hoy pasa lo mismo, hermanos, pero los creyentes no podemos estar persiguiendo conejos. Nosotros no podemos distraernos de las cosas a las cuales nos llamó el Señor. Sanbalá hizo escribir cartas que dijeran que Nehemías había colocado profetas que anunciaran su pronta subida al trono de Israel, que además le hicieran saber a la gente que no era por una causa noble que él estaba restaurando la ciudad, especialmente los muros, sino que él tenía intenciones ocultas de él declararse un rey. Nehemías no perdió tiempo en discusiones y le hizo saber que eso era un invento de Sanbalá. Porque nosotros no podemos distraernos, hermanos, de la labor evangelística y discipuladora a la cual Dios nos ha llamado. Mire, parecido a esto, dijo algo el Señor Jesús. Él dijo, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Estoy en Lucas capítulo 7, verso 31 al 32. Y Cristo va a hablar algo que él lo aprendió cuando él era niño. Eran juegos que se llamaban bodas y funerales. Cuando uno tiene 3 a 7, 8, 9 años, hay muchos cuentecitos, historietas que uno aprende en su niñez. Cristo también aprendió. Y más Jesús, que tenía un sentido del humor, pero altísimo. Él dice, semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que se gritan unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos canciones de duelo y no lloraron. Eran juegos que se llamaban bodas y funerales. Bodas y funerales. Él está diciendo, por ejemplo, cuando vino Juan y los rechazaron diciendo incluso que tenía demonio. Entonces viene Cristo y los rechazan diciendo que es un comilón y un bebedor.
Entonces estamos hablando de alguien que todos lo rechazan, pero voluntariamente, no porque ellos estaban inconscientes de lo que estaban haciendo. Yo personalmente estoy consciente de que quienes hacen negocio con el Evangelio de Cristo lo hacen a sabiendas que lo que están haciendo es un delito contra Dios. Porque el que hace negocio en el Evangelio tiene tres irrespetos. Número uno, irrespeta a Dios. Número dos, irrespeta las Escrituras. Y número tres, irrespeta al pueblo de Dios. Y número cuatro, agregaría, genera que el impío blasfeme de Dios. Ellos lo hacen con conciencia. No pueden alegar ignorancia. Solo tratan de aprovecharse de la obra de Dios, que en términos figurativos es representada por una manada de ovejas sencillas. Los evangélicos no somos lobos, rapaces, somos ovejas que fácilmente nos dan una vuelta y perdemos el sentido de localidad. Entonces ellos no pueden dar en el blanco porque conscientemente ellos desobedecen y no hacen la voluntad de Dios. Es un error consciente, adrede, premeditado y alevosamente ejecutado. Mire, uno de los ídolos de estos falsos líderes es el ya mencionado Balaán. Balaán es una especie de líder de este sector. Este hombre diseñó un plan que se lo vendió al rey Balac. Cuando él no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque no lo puede hacer, entonces diseñó un plan y se lo vendió a Balac acerca de cómo hacer caer al pueblo de Israel. No lo podía maldecir verbalmente, pero podía poner piedra de tropiezo en el camino para hacer caer al pueblo. Desafortunadamente, él lo logró. Pensado, planeado y puesto en operación fue el plan estratégico de este malvado hombre, quien por lucro personal lo hizo. Esa cartita corta de Judas lo dice, por lucro, por dinero. Por eso es que cuando entonces engañan a gente buena, la gente buena, según Mateo 24, entonces tropieza y cae, algunos apostatan de la fe. Otro que yo le mencioné anteriormente, que también falló voluntariamente, fue Giesi, el ayudante de Eliseo, un tipo que tuvo la oportunidad de su vida. Viviendo y ministrando junto con Eliseo, pudo haber sido incluso el sustituto de Eliseo, como Eliseo fue el sustituto de Elías. Pero no, este tipo pensó, planeó y ejecutó como si fuera un crimen perfecto, una gran mentira. Segunda de Reyes, capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 22. Allí él calculó todo, que Eliseo no tenía visión y él fue detrás del general Naamán y le dijo, dice Eliseo, algo que Eliseo no había dicho, que le dé una ayuda porque le llegara una persona sorpresivamente y él no tiene nada que ponerle. Es exactamente lo mismo que el pastor dijo, que la pastora me dijo, que el maestro dijo, que la maestra me dijo. Mentiras. Entonces la persona madura, al igual que Nehemías, se da cuenta que es una mentira y no pierde su tiempo en eso. Otro hermano que la palabra del Señor menciona en Josué capítulo 7 es Acán. Acán escuchó claramente cuando dijeron que no tocaran eso, los mantos babilónicos, los lingotes de oro, de plata, que eso era anatema, eran cosas malditas. Pero él vio la riqueza, la codició, elaboró un plan, lo ejecutó, hermano, y él perdió lo que se robó y perdió lo que no se robó, porque hasta la vida y su familia la perdió. El caso de Absalón, que yo se lo mencioné, delineó casi a la perfección un plan de cómo eliminar a su papá, oye, a su propio papá. ¿Qué no será personas que quieren eliminar al pastor, a la pastora, al maestro, eliminar a su propio papá y quedarse con el reinado? Segunda de Samuel capítulo 15, para los que llevan anotaciones. Otro caso, hermano, porque le estoy hablando de personas que voluntariamente, conscientemente, ellos diseñan esto, pero su final lamentablemente no es bueno. Ananías y Zafira entraron en un mutuo acuerdo de cómo mentirle a los apóstoles con clara intención, con clara conciencia de que hacían algo malo. Hechos capítulo 5.
El otro caso, Saúl el apóstata, que ya vimos un capítulo aquí en esta serie de la apostasía. Él sabía que tenía que eliminar a los amalecitas y a sus animales. Y en franca y abierta desobediencia desechó a Dios y desechó su palabra. 1 Samuel 15. Estos y muchos más erraron, fallaron, ignorando las escrituras e ignorando el poder de Dios. Y toda esta persona como Giesi, Ananías y Zafira, Absalón, todo el poder de Dios le cayó encima. Porque o perdieron la vida, perdieron el trono o lo perdieron todo. El error de hoy está en violar la confianza de Dios depositada en uno cuando nos fue asignada una responsabilidad y entregado poder para cumplirla. Hay muchos que comienzan bien, como los Gálatas, pero luego la soberbia los domina y comienzan a hacer cosas no agradables delante de Dios y hacer cosas que no están en las Escrituras. Y hacer cosas que el dueño de la viña no le dijo que le hiciera. Abusan de la confianza. Y es algo que el creyente debe tener sumamente claro. Usted ve el apóstol Pablo, para nosotros se convierte en un modelo. Porque Pablo tiene un principio, cuando él se arrepintió de sus pecados, cuando tuvo un encuentro con Cristo, llegando a Damasco, la capital de Siria, y luego en Hechos 20 él dice, yo quiero terminar con gozo la carrera que yo he comenzado. Y entonces terminar con gozo implica hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No meterme en los negocios de Dios. No pasar la raya. No errar las escrituras. Ya se ha visto gente que han comenzado bien, teleevangelistas, cuyos principios humildes, dignos de siervos usados por Dios, han terminado en decadencia, en burla y haciéndole daño al evangelio, porque se le fueron los humos a la cabeza. Ojalá que en la iglesia local eso no pase. Ojalá que eso no pase. Porque el Espíritu reprende, pero ellos insisten en seguir en lo mismo. Pablo afirma que algunos se desviaron de la verdad y dice que otros naufragaron en cuanto a la fe. En cambio, Timoteo debía militar en las profecías, manteniendo la fe, manteniendo la buena conciencia como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para los que toman anotaciones, 1 de Timoteo 1:19 y 2 de Timoteo 2:15 al 18. Todo este error consciente y una falta adrede de desconocer el poder de Dios es lo que lleva a la vergonzosa imagen de ver el evangelio como un negocio y a la gente como mercancía y a mucha gente blasfemando el nombre de Dios. No olviden que nosotros citamos a Mateo 22 y allí estamos hablando de un sector que dice ser pueblo de Dios. Un sector, el de los saduceos, que dicen ser maestros dentro de la obra de Dios. Y estos maestros que no conocen la palabra de Dios, ¿sabe a quiénes se parecen? A los dos hijos de este señor, del sacerdote que estaba en tiempo de Samuel y de Ana. Ahora se me olvidó el nombre, pero sus hijos, Ofni y Finees. El sacerdote Elí. Dice que los dos hijos eran sacerdotes de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Tú te imaginas eso? Que yo sea empleado de la ferretería tal y yo nunca haya puesto un pie ahí. Que yo no esté ni siquiera en la nómina de esa compañía y yo diga que soy empleado de allí. Entonces, estas personas que supuestamente tenían que enseñar, ellos mismos no conocían las Escrituras. Y al no conocer las Escrituras, desconocen quién es Dios. A usted y a mí no nos puede pasar eso, porque es que Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 dice cómo es que la iglesia crece, cómo es que la comunidad crece. Por eso es que la iglesia, la persona no puede estar saltando de congregación en congregación. No puede estar andando detrás de pastores y pastores. Tiene que estar firme en su congregación, crecer allí en su comunidad, donde la palabra de Dios es central y es soberana.
Mire el Salmo 119, que es el salmo más largo o el capítulo más largo de toda la Biblia. Ese salmo tiene 176 versículos. Yo creo que el más conocido es el 105, pero tiene 176 versículos. Y están diseñados en base al alfabeto hebreo, tiene 22 letras. Entonces, cada letra del alfabeto es un bloque. Quiere decir que hay 22 bloques y 176 versículos. Por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dat, que son como las primeras letras, así comienzan. De 176 versículos, solo hay 3 que no son sinónimos de la palabra de Dios. El versículo 90, el 122 y el 132. Entonces el versículo 105, que tal vez es el más conocido, revela la naturaleza de la palabra de Dios como lámpara, como luz. ¿Te das cuenta que esta gente no tenían eso? Y tú lo tienes y yo lo tengo. Cuando diariamente y cuando nos congregamos, escuchamos la lectura de la palabra de Dios y ponemos atención cuando el pastor, cuando la pastora está predicando la palabra del Señor. Nos convertimos en los judíos de Berea y prestamos atención y anotamos los textos bíblicos. Y ahora que las cosas se graban, cuando llegamos a la casa le damos seguimiento para ver que lo que el predicador o la predicadora, lo que el maestro o la maestra nos dijeron es correcto. Porque la palabra es lámpara, es luz. Mire, dice, alumbra nuestros pies para que sepamos dónde lo ponemos. ¿Te das cuenta? Que no podemos ignorar las Escrituras, porque estaríamos ignorando el poder de Dios. Su palabra aclara nuestro camino para evitar extravíos. Pero ¿por qué Pablo no se descarrió? ¿Por qué Timoteo no se descarrió? ¿Por qué Lucas no se descarrió? Porque no ignoraron las Escrituras. Mire, hermano, el mismo Job no terminó descarriado, porque en Job 42, él levantó sus 2 manos al cielo. Él dijo, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Incluso uno de sus amigos, Elifaz Temanita, en Job 5, describió el poder de Dios como pocas personas lo han descrito en toda la Biblia. Hermano, la Biblia, las Escrituras, arrojan luz. Por eso que tú ves tantos creyentes vueltos locos y sin ideas, porque no leen la Biblia. No leen la Biblia, no saben qué hacer. Si no estoy equivocado, creo que en Hebreos 5 o 6 por ahí, habla de el que tiene el sentido ejercitado, es el que maneja bien la espada. Y en Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se pide de tu vida, de mi vida? Que leamos la Biblia. ¿Para qué? Para conocer a Dios. No a Moisés, no a Pablo, no, a Dios. Y al conocer a Dios, sabemos cuán grande es su poder. Y no es verdad que vamos a estar errando, fallando. Todo el Salmo 119 es un gran homenaje a la soberana palabra de Dios. Si ignoramos la palabra de Dios, vamos a ignorar su poder y seremos presa fácil de la apostasía. Pero eso no va a ocurrir, porque por eso estamos en esta serie de estudios bíblicos. Y por eso tú te congregas en tu iglesia y está bajo la autoridad espiritual de los hombres y mujeres que Dios ha llamado a este ministerio. Hombres y mujeres que Hebreos capítulo 13 te dice a ti y a mí que lo usemos como referencia y que imitemos los resultados de su fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima y muchas gracias por la atención prestada. Dios te bendiga. Dios. Entonces, ¿quién tú quieres que te reconozca? ¿Dios o el hombre? Dios.
Porque Hebreos capítulo 6, verso 10 dice que Dios no es injusto. Dios es justo para reconocer lo que tú has hecho por amor a su obra. A Dios no se le tiene que ir el sueño. Dios no tiene que buscar el libro de crónicas y memorias para acordarse de tu trabajo. Dios lo tiene presente. Mas, sin embargo, los engañadores utilizan palabras para ser reconocidos por los hombres y recibir alabanza de ellos.